Mira, van a llegar por acá y eso es lo importante. Vamos a tener también muchas reacciones y eso es lo que a nosotros nos importa en este minuto. Llegaron hace más o menos media hora varias de las autoridades. Faltaba todavía el ministro de Seguridad, que nosotros no lo vimos llegar, y por lo tanto todavía hay coordinaciones respecto a lo que va a decir también cada entidad. ¿Cuál fue el rol de la Fiscalía? ¿Cuál fue el rol del OS9, por ejemplo, también en toda esta situación? Y lo que ustedes decían, ahora, lo que nos preocupa es que muchas de las preguntas que ustedes acaban de poner sobre la mesa van a ser dichas de esta manera. Es materia de investigación. Y ahí es donde las preguntas de nosotros, de los colegas, de todos los que están acá, van a ser relevantes para tener una información precisa de cuándo, cómo y si se negoció o no y si se entregó este dinero a los delincuentes. Entonces van a haber muchas interrogantes que van a ser claves, pero en las preguntas de la prensa, más que en la propia declaración de las autoridades, PRI. Sabes que también, Gabo, es una buena pregunta, al menos a mi parecer, es que coincidencias hay con el secuestro del empresario en Rancagua, porque ahí había 9 personas involucradas, 9 personas que finalmente fueron detenidas. Hoy día estamos hablando de 4, entonces se estima que hay más personas que también están siendo perseguidas. Porque es muy difícil pensar, claro, cuántos autos, cuántas personas, porque tenemos que al menos nosotros considerar cuántas personas están detrás de este tipo de delitos. El lugar donde lo habrían tenido. Estas 20 horas, el lugar es muy importante, ¿verdad? El sitio de suceso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de que estuvo 20 en una persona privada de su libertad, está en algún lado la tuvieron, en algún lado alguien sabe algo, los testigos, personas que podrían haber aportado, ayudado, y ese es el mensaje también. O sea, no se la van a llevar, o sea, no se le van a salir con la suya estos sujetos, aunque haya un pago, van a ser igual detenidos, y todas las personas encubridores, cómplices, también van a caer. Cristian, ¿y sabes por qué es tan relevante conocer eso? Si es que hay similitudes con casos que también fueron mediáticos, porque o será mucha coincidencia que todos actúan exactamente igual, o definitivamente estamos hablando de cabecillas que siguen utilizando a estos otros delincuentes para que hagan el trabajo sucio y sigan delinquiendo y secuestrando. Con el mismo modus operandi. A mí me llama la atención, si fuera el mismo modus operandi, estamos hablando que no hemos llegado a las cabezas. No, y por eso es importante saber si estas investigaciones se empiezan a conectar entre sí, porque se puede repetir algún miembro, por ejemplo. Sí. ¿No es cierto? Como dice la PRI, puede haber alguien... Y que llega con ese conocimiento. Exactamente. Entonces, porque cada una de estas células de secuestradores es un cáncer. Sí. Y hay que extirpar el tumor hasta la última célula y hacerle quimioterapia y radioterapia. Porque de verdad que ¿cómo se llama? Las investigaciones no tienen que ir más profundas. Y yo me imagino que todas estas cosas, así como lo vemos en las películas, hay una pizarrita con los hilos conectados y vamos viendo, y aquí la foto de este, la foto de este otro, y el caso este, el caso de este otro. Porque aquí la coincidencia de que, por ejemplo, en este caso se presume que habría ciudadanos venezolanos y colombianos. Aquí se presume también que viene una especie de expertise importada que se distribuye. Así es. Bueno, y estamos hablando que el dato, la persona que entrega el antecedente, hemos visto secuestros donde personas cercanas al círculo de la persona secuestrada entrega un dato, pero puede ser hasta súper simple. Mi jefe tiene plata. Mi jefe maneja cantidad de dinero, sabe para dónde ir, pero a veces incluso son hasta malos datos. A veces tampoco la persona tiene el dinero que dice que deben tener, ¿verdad? O los secuestradores creen en este antecedente. Entonces, cuando tú hablas, Repe, de que esto es así, con un hilito, igual que es así, hay que llegar hasta el último eslabón, perseguir el dinero a estos cabecillos, autores intelectuales que a veces ni siquiera están en Chile, que operan desde afuera del extranjero. Entonces, ya tenemos el delito instalado, lo tenemos exportado, llegaron, ¿verdad? Estas células, sabemos que el Tren de Aragua actúa de esta forma y eso es lo que hay que atacar, desde el más mínimo hasta el de arriba. ¿Y qué relación tienen también con otros secuestros? Hoy día nos enterábamos, Gabo, que hay detenidos en el caso de un secuestro que se registró hace un mes, exactamente, entiendo, el 8 de julio. Entonces, es importante saber si es que o fueron en algún minuto compañeros de delito, se conocían, familiares, es que hay nexos, porque o estamos llenos de bandas que actúan como células y nadie se conoce entre sí. Me parece muy raro. Es muy raro. Gabo. Sí, hay que investigar todos los nexos que puedan haber entre casos
Pero también ojo, Pri, con este dato, con los nexos internos de esta banda, porque incluso en algún minuto se llegó a hablar de que la banda que secuestró a este empresario ayer, habrían vínculos familiares también entre los propios delincuentes. Entonces hay que ir revisando también cómo se articulan estas bandas. Lo mismo va a pasar con, por ejemplo, la entrega del dinero, si se entregó o no. Ahora también se habla de manera muy preliminar y todavía no está confirmado de que se habría recuperado parte de la suma millonaria que se habría entregado. Entonces se habrían entregado una suma de dinero que era la que pedían los delincuentes, pero parte de ella ya se habría recuperado. Entonces hay muchísimas dudas, que cuesta todavía armar este rompecabezas que al parecer todavía le faltan un par de piezas. No, sin duda que le faltan piezas. Yo dificulto a priori por lo que se sabe, entre lo que nos contaba Rodrigo y además viendo un poquito la secuencia de cómo se produjo el secuestro, evidentemente hay gente que falta. O sea, lo que dicen los testigos que eran 3 hombres los que se bajaron por el momento a secuestrar al empresario. Se habló de una mujer, después Rodrigo nos habló que probablemente eran 2 mujeres. Entonces me falta un hombre, o sea, ya al mínimo 5. Que había más vehículos. Ya había más vehículos. Efectivamente, Rodrigo hablaba de una especie de encapsulamiento de seguridad. 2 vehículos más. Exacto, que estaban cubriendo la acción. 2 vehículos más, entonces ahí ya tenéis mínimo 2 personas más. Mínimo 7. Entonces estamos hablando de mínimo, claro, 6 o 7. Es que un secuestro es un delito complejo. Requiere no solamente la captura, el traslado, el cautiverio, la negociación del rescate. Estamos hablando de una industria que si no la paramos ahora, se va a proliferar de una manera muy preocupante para nuestro país. Entonces, para un secuestro, sí o sí estamos hablando sobre 10 personas, mínimo. Y mantener la concertación de esas 10 personas con distintas funciones en esa organización es muy complejo. Entonces, los 4 que hoy día partimos que eran sujetos de interés, yo creo ya asumamos que son detenidos. Sí, claro. Nadie lo llevan invitado a una comisaría y lo mantienen ahí. Me parece que son detenidos. ¿Cuál es el rol que cumplían en eso? ¿Qué información pueden tener? En esa estructura, ¿no? Sí, atendiendo que a veces criminal. son modelos de negocio criminal que están dirigidos por una macroestructura, que es una organización de crimen transnacional, que tiene a cargo este tipo de delitos dentro de su oferta de delitos. Súper terrible que uno tenga que explicarlo en estas condiciones, ¿no? Pero ese es el tipo de crimen que entró al país. Ahora, se requieren estos soldados, estas personas que ejecutan estos crímenes. Un buen mensaje que se les entrega es que si tú lo ejecutas te vamos a encontrar. Y te vamos a encontrar y vamos a hacer que desaparezcan las personas que se dedican a esto. Va a ser un camino largo. Hay que también, tú decías, tenemos la policía, tenemos la tecnología, Claudio. Y tenemos los tribunales para que realmente aquí sean penas ejemplificadoras que desincentiven que otros jóvenes que vengan a Chile, en este caso estamos hablando de inmigrantes supuestamente indocumentados, no lo hagan más. Es que la pregunta, a ver, en ocasiones hay explicaciones que no se quieren dar, pero me parece que el sistema hoy día no está preparado para esta nueva delincuencia. En todo orden de cosas. Ya vimos lo que pasó cuando dejamos liberar al sicario, por favor. ¿Hay novedades, Gabo? Pri, llegaron las autoridades, viene el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, lo vemos ingresar ya aquí a la sala de este punto de prensa. Viene acompañado, ¿no?, del general director de Carabineros, Marcelo Araya. Y en cualquier minuto también va a aparecer el fiscal nacional Ángel Valencia para este punto de prensa por este secuestro, ¿no?, de este empresario en Quilicura el día de ayer. Es un punto de prensa que, como yo les contaba, va a tener la participación del ministro de Seguridad Pública, el fiscal nacional y el general director de Carabineros. Va a estar presente el fiscal Barros, ¿no?, pero todavía no tenemos claro si es que él se va a referir a este caso en particular o va a responder preguntas. Así que vamos a estar bien atentos a cómo se va a desarrollar. Se están poniendo de acuerdo en este minuto justamente detrás de este biombo de Carabineros y ahí lo vemos recibiendo también distintas coordinaciones entre ellos y los distintos equipos de estas 3 instituciones. Así que
Esto parece que va a ser bastante más largo de lo que nosotros pensamos, PRI-RP, porque hay mucha información. Lo decíamos, hay dudas de cuántas personas finalmente están detenidas o son sujetos de interés. Hay que definir todavía ese concepto. Si se pagó o no por este rescate y cuánto se pagó. Si se recuperó o no, lo que hablábamos recién, claro, el dinero o gran parte del dinero. Se acercan en este minuto ya el ministro, el general y el fiscal. Van a aparecer en segundos en su pantalla porque están ya acercándose lentamente. Ahí ya ustedes ven al general director, al fiscal nacional y también al ministro. Vamos a ver con quién comienza este punto de prensa, porque claro, él va a tener la responsabilidad. Va el general director de Carabineros, Marcelo Araya. Ahí está el general. Bien, muy buenos días. En primer lugar quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación en este cuartel del departamento OS9 de organizaciones criminales y con la finalidad de dar cuenta de un procedimiento que obviamente grave, importante y trascendente como lo es un suceso de esta naturaleza. Se encuentra presente el señor fiscal nacional y el ministro de Seguridad Pública. Por lo tanto, el comunicar que este hecho, desde el primer momento en que se toma conocimiento de esta situación que siempre va a ser compleja, se activa inmediatamente los equipos especializados, en este caso el equipo que tiene la experiencia en el tema de secuestro, y inmediatamente también se inician las coordinaciones, como debe ser, con los fiscales del Ministerio Público. Me corresponde en este caso señalar que para este tipo de procedimiento se activa todo este departamento especializado con todos los apoyos institucionales que corresponden, incluso mediando organismos también externos para la pronta, exacta y eficiente solución de este problema. Se aplica la totalidad de técnicas, se aplica la experiencia y también el procedimiento que debe llevar adelante el departamento OS9. Desde el primer momento trabajando coordinadamente con los fiscales, y eso permite en definitiva privilegiar lo que es la liberación, en este caso a la persona que se encuentra en calidad de víctima, y como también ya se ha señalado, lograr en este momento la detención de 4 personas que obviamente van a estar siendo investigados. Este tipo de procedimiento siempre requiere una mayor cantidad de diligencia, por lo tanto es lo que se debe desarrollar. Hay muchos aspectos que también son procesales, los cuales se va a referir el fiscal del Ministerio Público que está viendo este tema, pero solamente me queda en este caso señalar que ante este tipo de situaciones se pone el máximo de importancia, se asigna la totalidad de los medios, a objeto de que las víctimas también, que es nuestra principal preocupación, siempre van a ser el foco de atención. Pero también señalarle claramente a los delincuentes, a estas bandas organizadas, a estos criminales, que se va a investigar, y para eso existen instituciones fuertes, tal cual como ocurrió el día de hoy en la madrugada, en el cual se hace ingreso, se logra la detención y se libera, por supuesto, a la víctima. Eso es lo que corresponde y eso es lo que estamos realizando de manera fuerte y decidida. Aquí se respeta la ley, se respeta el Estado de Derecho y por lo tanto para eso están estos organismos que vamos a estar trabajando siempre de esa manera. Por una parte, el resultado es la liberación de esta persona que se encuentra sana. Eso es lo más relevante, pero también vamos a seguir investigando y ya tenemos estos 4 individuos que están detenidos y se va a realizar todos los procedimientos que correspondan. Respecto a otros aspectos que son de relevancia también y de conocimiento de los medios de comunicación, se va a referir el Ministerio Público. El fiscal nacional Ángel Valencia. Hola, buenos días. Voy a hablar muy brevemente. Nuestra presencia acá es circunstancial en tanto fiscal nacional. Vinimos a saludar al equipo de carabineros de OS9 que estuvo trabajando desde ayer y toda la noche en este procedimiento, y también saludar al equipo de fiscales que junto con estos carabineros estuvieron trabajando, dirigiendo esa investigación y también hasta altas horas de la madrugada con el objeto, primero, de que la víctima resultara finalmente ilesa y además esclarecer los hechos como ocurrieron y presentar a los responsables ante la justicia. Antes de ceder la palabra al fiscal Héctor Barros, que es el coordinador del equipo de fiscales de ECO, quisiera hacer una afirmación que creo que es relevante para toda la comunidad.
toda la comunidad, la ciudadanía que está en su casa, que quizás está viendo esto, sabe que este país cambió, que ya no estamos en la misma situación. Sabemos que las calles no son las mismas que teníamos antes, sabemos que la noche no es la misma que teníamos antes. Y la ciudadanía ya hizo cambios en su vida. Y Carabineros y la Fiscalía también ya hicimos cambios en nuestro proceso de trabajo. No es una realidad a la que tengamos que adaptarnos, es una realidad a la que ya nos adaptamos. ¿Nos faltan recursos? Por supuesto que nos faltan recursos. Pero ya nos adaptamos. Ese es el sentido de la existencia del equipo de la Fiscalía ECO. Y ese es el sentido que, tal como señalaba el fiscal Barros, esta investigación, este trabajo que empezó ayer Carabineros, que participó la Fiscalía dirigiendo esa investigación, que los fiscales, insisto, estuvieron trabajando también durante la noche, es un trabajo que da resultados. Un trabajo que ya tiene detenido, que la víctima está al fin ilesa. Por supuesto, no todos los resultados que quisiéramos que estuvieran todos detenidos, etcétera, tal como señalaba el fiscal Barros, pero es un asunto en el que ya tenemos algunos presuntos responsables y que pronto van a ser presentados ante la justicia. Entonces, el segundo mensaje, y el primero es que estamos Carabineros y la Fiscalía ya nos hemos adecuado y preparado a este nuevo escenario. El segundo mensaje es para los que todavía están prófugos y que nos están mirando por la televisión. En Chile secuestrar no es gratis. En Chile estos secuestros, Carabineros, la PDI, la Fiscalía los aclaran y terminan con detenidos. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance dentro del marco de la ley para que secuestrar personas no sea gratis en Chile, no sea rentable. Y vamos a llevar a sus autores ante la justicia y, tal como ocurría en otros casos que la ciudadanía ha conocido, vamos a instar porque se les apliquen las penas más severas que establezca la ley. Porque ese es el aporte que podemos hacer para que las calles vuelvan a ser seguras y la ciudadanía pueda recuperar esa tranquilidad que tanto anhela. Voy a ceder al fiscal Barros la palabra. Si me permiten, voy a ceder al fiscal Barros la palabra para los efectos porque estuvo a cargo con los fiscales de ECO del procedimiento. Gracias. Muy buenos días. Tal cual decía nuestro fiscal nacional, lo primero es destacar el trabajo que hizo S9 y la OCAR de Carabineros en este hecho de tanta gravedad. En segundo lugar, destacar también el trabajo del equipo ECO con el fiscal Jorge Carmona y el fiscal Alex Cortés y el resto del equipo ECO que estuvieron trabajando durante todo este tiempo junto a los equipos policiales. Y señalar, por otro lado, que para nosotros lo más importante fue la liberación de la víctima en buenas condiciones de salud, que es lo primero que tenemos a la vista. Y en segundo lugar, respecto a eso, es que existen 4 personas detenidas, como decía el general Araya, que van a ser puestos a disposición de los tribunales. Y respecto a las otras diligencias, simplemente decir que la investigación no se acaba acá, que la investigación está recién comenzando y que se siguen haciendo y se van a seguir haciendo una serie de otras diligencias que se encuentran pendientes. Solo agregar que, como dijo el fiscal nacional, el delito ha cambiado en nuestro país. El secuestro es uno de los delitos que más vulnera los derechos fundamentales de las personas. Y lo importante acá es que la víctima fue liberada y que la víctima fue liberada en buenas condiciones de salud. Esos antecedentes no los podemos revelar todavía. Estamos trabajando recién partiendo con la investigación. Hay una serie y multiplicidad de diligencias que están despachadas con las policías que siguen también en sus funciones. Por lo tanto, vamos a tener una audiencia en su momento de control de legalidad de detención y formalización y ahí verán los antecedentes que se van a vertir. ¿Algún detalle de los detenidos? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el rol que también cumple la menor de edad? ¿La menor de edad? Y otra cosa, ¿quiénes no son vividos? Ahora se le pregunta al fiscal Barros respecto a la identidad de estos delincuentes detenidos, porque todavía no hay claridad respecto. No, la última parte no escuché nada, pero en la primera parte son 4 personas con un menor de edad y de nacionalidad extranjera todos. Yo le preguntaba si es que tiene alguna similitud este caso con el secuestro de Rancagua, porque se nos ha dicho que esto podría haber ayudado a la experiencia también al equipo para poder concretar con éxito, pues ayudar a los estados finales del equipo. ¿Usted cuando habla del equipo se refiere al equipo policial? Sí, es un equipo ya bastante maduro que tiene mucha expertise en el trabajo en este tipo de delitos de secuestro.
Y por lo tanto eso obviamente que beneficia mucho finalmente los resultados que se van consiguiendo en estas investigaciones. Hay mucha experiencia y también mucha dedicación por parte del OS9, tal cual lo reconoció en horas de la mañana nuestro fiscal nacional. Fiscal, además de los 4 detenidos, ¿hay más personas involucradas? Bien, muy buenos días. Simplemente estaba acá en mi condición de Ministro de Seguridad Pública. En primer lugar, para agradecer el trabajo, tal como lo ha hecho el Fiscal Nacional, del OS9, quien desplegó todos los recursos disponibles en Carabineros para temprana la noticia sobre este secuestro, se dispusieran de todos ellos para finalizar con éxito con la detención de estas personas. Como ustedes ya han escuchado de voz del Ministerio Público, las diligencias siguen en curso pese a la detención de estas 4 personas, y sin perjuicio de los detalles que el Ministerio Público puede entregar el día de hoy en la audiencia de control de detención. Lo segundo, que yo creo que es relevante, que si hay una de las razones por las cuales el mensaje que ha transmitido el Fiscal Nacional es relevante, es decir, que en Chile no es gratis el secuestro, entre otras cosas tiene que ver con las modificaciones que el Congreso ha realizado a la legislación durante estos últimos años, pero también el conjunto de recursos que en materia de seguridad ha desplegado para distintas instituciones por parte del Congreso Nacional, incluido el Ministerio Público. Por cierto, los recursos que uno quisiera son siempre más, no cabe ninguna duda, pero los esfuerzos que ha hecho el Estado de Chile son significativos. Las experiencias del trabajo conjunto del OS9 con el Ministerio Público han permitido que en pocas horas este caso sea resuelto. Al igual que lo he dicho en otras ocasiones, reducir el plazo de la resolución de casos reduce la brecha de impunidad, disuade a quienes pretenden o osan cometer este tipo de delitos. Y en tercer lugar, es un mensaje para las personas de que las instituciones del Estado actúan, son fuertes, pero sobre todo, que es lo más relevante, actúan coordinadamente. Nada más felicitar a Carabineros, en el caso del Ministerio Público, especialmente felicitar el trabajo que está desarrollando ECO, que es quizá una de las iniciativas más exitosas que se ha implementado en el último tiempo, y tal como ha señalado el Fiscal Nacional en otro momento, es conveniente evaluar su impacto y sobre todo su extensión, quizá mediante otras fórmulas. Muchas gracias. Yo no me voy a referir, como lo han señalado el Ministerio Público, a ninguno de los aspectos concretos de los hechos, y creo conveniente que ustedes también lo tengan presente, aunque lo formulen de modo oblicuo, por razones bastante obvias por la naturaleza del delito y de los antecedentes que se van a disponer hoy día en el control. Muchas gracias. Fiscal. No, a ver, dos cosas. No voy a hablar por el Fiscal Nacional. Tratando de escuchar nosotros también la pregunta, porque el colega estaba al otro lado. El diálogo del Ejecutivo con el Ministerio Público ha fluido en torno a este tipo de casos. Ya, bueno, ahí estaba entonces la declaración de altos personeros, ¿no es cierto? Importante. Yo me quiero quedar con lo que dijo, me quiero quedar con el excelente trabajo de la Fiscalía de ECO, me quiero quedar con el excelente trabajo de la Policía de Carabineros de Chile, y me quiero quedar con las palabras de Ángel Valencia, pero no referente a que esto no le va a salir gratis, que es como un eslogan y que es lo que todos esperaríamos, sino que dijo una cuestión que espero esto sea un raspacacho para mucha gente que puede estar mirando los matinales, que está pendiente de todo esto. A ver, ¿qué está hablando? Veamos primero lo que dice el fiscal. También el Fiscal Nacional, más antecedentes de los que podamos entregar en este momento, porque es una investigación que recién está partiendo, donde ya hemos señalado que hay 4 personas que están detenidas y que se siguen realizando una serie de otras diligencias. Por lo tanto, si yo les entregase más información, o los fiscales les entregáramos más información, estaríamos alertando finalmente cuáles son las líneas porque estas son investigaciones súper delicadas y que más vale... Fiscal Barros, Fiscal Valencia, le consulto. Contando qué tipo de diligencias se están haciendo. Claro, ahora, lo que yo decía respecto del mensaje de Ángel Valencia. Porque esto puede ser un lindo raspacacho para mucha gente, que ojalá llegue, ojalá llegue. Yo creo que fue muy generoso con el Congreso Nacional el Ministro de Seguridad. Fue muy prudente. Dijo... Generoso. Este ya no es el Chile de antes.
estamos viviendo un Chile distinto, una situación distinta. Carabineros se adaptó, sí. La policía se adaptó y el Ministerio Público se adaptó. Punto final. No dijo tribunales se adaptó, ni los políticos ni la legislación se ha adaptado. En el fondo, hay que leer bien lo que... Cuando el fiscal nacional habla, de repente deja entrever cosas bien interesantes para que hagamos ese análisis. Ahí está. A comenzar a tomar decisiones sobre la base de evidencia y de antecedentes confiables, no de anécdotas. Ustedes han podido apreciar cómo la División de Estudios ha comenzado a entregar informes sobre fenómenos criminales que dan cuenta de la situación en el país en distintos ámbitos. Ustedes han podido apreciar cómo en base a eso hemos podido ir poco a poco contribuyendo a la reducción de la tasa de homicidios en el país. El esfuerzo, tal como señalaba el Ministro de Seguridad, del proyecto ECO, se ha desplegado no donde pareciera, donde alguien pudo haber pedido o alegado, sino que simplemente donde conforme a la evidencia ese proyecto era necesario. Claro. Hemos confluido a las distintas instituciones, no solo la Fiscalía, sino que también Carabineros, la PDI, pero también el Ejecutivo, para sostener ese proyecto. Ese proyecto cuenta con un financiamiento extraordinario que viene del Ministerio de Seguridad, no proviene del presupuesto institucional aprobado anualmente. De tal manera que cuando tomamos decisiones como ECO, por ejemplo, y los resultados que hemos presentado también de ECO, que han contribuido a aumentar la tasa de personas formalizadas, tanto en homicidios como en secuestros, y aumentar también la tasa de condenas, la cantidad de condenas que estamos obteniendo, que obteníamos históricamente, y me refiero a las tasas, no solo en el número, porque por supuesto si tenemos más delitos vamos a tener más condenas, pero además porcentualmente nos va mejor. Eso es consecuencia de un esfuerzo colectivo. Y entonces estamos trabajando sobre la base de un país real, no un país imaginario. Estamos tratando de tomar decisiones y implementar medidas sobre la base del país que vive la ciudadanía en el cotidiano. No en el que nos gustaría que existiera ni en el que recordamos que había, sino en el país que tenemos hoy día. Correcto. Sí. De tal manera que hoy día no estamos anunciando lo que vamos a hacer, sino que estamos reportando los resultados del trabajo que se ha hecho como consecuencia de las medidas que ya habíamos estado tomando para enfrentar esta realidad cotidiana. Y lo hacemos porque entendemos que es la mejor forma de combatirla, pues no nos queremos acostumbrar. Por eso es que cuando presentamos los números de homicidios, también les mostramos con satisfacción que estamos aumentando las condenas y que los homicidios se van reduciendo. Pero paralelamente el proyecto de ECO no solo aborda homicidios, también aborda los secuestros en materia de crimen organizado. Pero y creemos que el mejor aporte que a nosotros nos corresponde hacer, a sabiendas que el fenómeno delictual es complejo. Tiene múltiples problemas, tal como la salud pública, el fenómeno delictual es complejo, tiene múltiples factores que influyen. Pero el aporte que podemos hacer los fiscales y las policías, en ese ámbito, particularmente los fiscales, es contribuir a que el crimen no sea rentable, el crimen no pague, que sea caro delinquir. ¿Y cómo se traduce eso? En que hayan condenas muy severas para los delincuentes que cometen delitos graves. Esa es la forma que tenemos nosotros como fiscales, lo que nosotros aportamos para eso. Y insisto, para aquello ya hemos estado trabajando desde ese tiempo, y este trabajo de hoy, el que hubiera estado presente fiscales en la noche, el equipo de ECO, una base de datos construida por ECO, y todas las demás diligencias que se realizaron junto con el C9 para poder derivar en que ya haya 4 detenidos, es consecuencia de ese trabajo previo. Pero fiscal, en ese sentido, ¿qué más se tiene que adaptar? ¿Se queda este tipo de secuestro en nuestro país? Yo le iba a decir, prácticamente habló nuevamente del país imaginario y volvió a hablar del país imaginario. Todo el país imaginario versus el país que vivíamos, ¿no es cierto? Que es el país que vivíamos versus el país que vivimos hoy. Vuelvo a repetir para que no se vaya la idea de Ángel Valencia. Se adaptó la PDI, se adaptó Carabineros, se adaptó el Ministerio Público. El resto... Puso plata al Ejecutivo, dijo. Puso plata al Ejecutivo. Para justificar también el Ministerio de Seguridad, que parece que tienen sueldos millonarios y con gente no idónea en los cargos de dirección del Ministerio, pero al menos sabemos que a la ECO lo está financiando el Ministerio de Seguridad. Yo hubiera esperado, si fue medio escandaloso, ¿no? Que hubiese un ex encargado de actividades deportivas de Peñalolén en un alto cargo. La idea de la Fiscalía de ECO viene de antes, ¿no es del Ministerio de Seguridad? Sí, claro, viene. No, se traspasa todo. Se traspasa.